A ver, a veces las historias más locas, esas que tienen elementos que parecen imposibles, no son las que más nos dicen sobre quiénes somos. Parece una contradicción, ¿verdad? Pues hoy vamos a meternos de lleno en eso. Vamos a ver cómo lo fantástico puede ser una llave para entender las verdades más, bueno, más humanas y a veces las más dolorosas. Y para empezar a entender esto, vamos a entrar en la vida de una chica, Dolo. Su historia arranca con una escena que, lamentablemente es de lo más real que se puede encontrar. Imagínense esto, ¿ok? Dolo está ahí, con su grupo de amigas. De repente, para un coche, y adentro están los chicos populares de la escuela. Les dicen que suban, que se van a dar una vuelta. Todo bien hasta ahí, ¿no? Pero justo cuando Dolo va a subirse, desde el asiento de atrás se oye un grito. Y esa frase es un puñal. La gorda no entra. Y lo peor es que sus amigas, en lugar de defenderla, la dejan tirada. Se trepan al coche como si nada, se amontonan entre risas que se pierden con la música a todo volumen. ¿Y Dolo se queda ahí, sola, parada en la acera. Ojo, esto que acabamos de ver no tiene nada de fantástico. Es la realidad, así, cruda y sin filtros, que viven los personajes de la novela de Sandra Siemens, El hombre de los pies murciélago. La historia nos golpea desde el inicio con ese dolor agudo de que te dejen de lado, del acoso. Pero Dolo no está sola en esto, lamentablemente. Hay otro chico, Espere, bueno, su nombre real es Ramón, que la pasa todavía peor. El mismo grupito la tiene contra él, pero de una forma sistemática. Es que hasta tienen planes, ¿pueden creerlo? Planean eliminarlo de un viaje escolar. Y su primer paso es algo que llaman Operación Martillo. ¿Y qué hacen? Le hacen pedazos la bicicleta a puros martillazos. Y es justo acá, en este punto, que la historia pega un volantazo. Porque, ¿qué pasa cuando la realidad es demasiado cruel para aguantarla sin ayuda? Bueno, a veces aparece algo más, algo que ya no se puede explicar con las reglas del mundo real. Y ese algo que aparece para ayudar a Esper, digamos que no es una persona común y corriente. Vamos a conocer a su único y muy particular confidente. Después de que le destrozan la bici, ¿qué hace Esper? No va a contarle a su abuela, tampoco a Dolo, ¿no? Se va a su cuarto, cierra la puerta, se arrodilla delante del closet y ahí, en la oscuridad, le cuenta todo, absolutamente todo, a esa figura misteriosa que vive adentro. Y acá es donde nos preguntamos todos, ¿esta criatura es real? ¿Es un fantasma? ¿O qué demonios es? Esta pregunta es la que nos empuja fuera del drama de todos los días y nos mete de cabeza en la literatura fantástica. Y para navegar estas aguas vamos a necesitar unas herramientas nuevas. Ok, entremos en materia. ¿Qué es exactamente lo fantástico? Porque créanme, no es tan simple como suena. Miren, lo más importante no son los monstruos o la magia por sí mismos. No, el crítico Tzvetan Todorov dio en el clavo. Lo fantástico vive en la duda, en esa vacilación, ese momento en que tanto el personaje como quien lee se preguntan, espera un momento, ¿esto que está pasando es real o es sobrenatural? ¿Es ese no sé qué pensar lo que define al género? Y Todorov, que era un genio para esto, lo desglosó todavía más. Él dice que todo depende de cómo se resuelve esa duda al final. Por ejemplo, si al final hay una explicación lógica como que, era un sueño, eso es lo extraño. Si desde el principio aceptamos que hay magia y dragones, como en un cuento de hadas, eso es lo maravilloso. Pero lo fantástico puro, eso es lo mejor. Es cuando la historia termina y te deja ahí, en la duda, sin darte nunca una respuesta clara. Esa es la clave. Y para ponerle más sabor al asunto, llega otro crítico, Ítalo Calvino, y nos da otra forma de verlo. Él dice que hay dos tipos. Por un lado, lo fantástico visionario, o sea, fantasmas, monstruos, cosas que están afuera, en el mundo. Y por otro, lo fantástico mental, que es cuando lo raro, lo inexplicable, nace adentro de la cabeza del personaje. Es algo interno. Bueno, ya tenemos nuestro kit de detective literario. Con estas ideas de Todorov y Calvino en la mano, volvamos a la historia de Esper y resolvamos el misterio del hombre de los pies murciélago. Y fíjense cómo, al aplicar esto, todo empieza a tener sentido. Pensemos, solo Esper lo ve. La novela nunca nos dice sí, es real. ¡Pum! Ahí está la vacilación de Todorov. Nos mantiene en la duda. Y además, ¿dónde vive? En un closet, un espacio súper personal, interno. Cuando aparece, justo después de un trauma. Clarísimo, es un ejemplo del libro de lo fantástico mental de Calvino.
Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que el hombre de los pies murciélago no es un monstruo cualquiera. No, es una parte de Sper. Es una manifestación de su dolor, una creación de su propia mente para poder sobrevivir. Es un mecanismo de defensa nacido de la desesperación para aguantar una realidad que de otra forma sería imposible de soportar. Y esta idea de mezclar lo que pasa en la cabeza con lo que pasa afuera, lo real con lo inexplicable, no es para nada nueva. De hecho, es el corazón de una tradición literaria riquísima. Estamos hablando, por supuesto, de la literatura latinoamericana. Pensemos en gigantes como Borges o Cortázar. Para ellos, lo fantástico no era una forma de escaparse del mundo. Todo lo contrario, era una herramienta, una especie de lupa para ver la realidad con más detalle, para cuestionar todo. La identidad, la memoria, la política, lo fantástico les servía para mostrar esas cosas que están ahí, pero que no vemos a simple vista. Así que la gran lección de hoy es esta. Lo fantástico no es solo para escaparse un rato, es mucho, muchísimo más. Es una forma increíblemente poderosa de viajar a los lugares más escondidos de nuestra propia mente, de enfrentarnos a nuestros miedos, de entender nuestras esperanzas y, sobre todo, de ver la fuerza que tenemos para salir adelante. Y todo esto nos deja con una última idea dando vueltas. La historia de Sper, en el fondo, nos lleva a una pregunta que aplica para todos. ¿Qué hombres murciélago creamos, a veces sin darnos cuenta, para poder lidiar con nuestra propia realidad?